Muy bien, hermanos. Continuamos con las clases de eclesiología, la doctrina eclesiológica de la Iglesia. Y en primer lugar, hermanos, veamos un poco de historia. A muchos les gusta la historia de la Iglesia, pero vamos a ver solamente un pequeño fragmento de ella. Sabemos, hermanos, que en el siglo XVI fue una época crucial para la Iglesia de Cristo, ¿cierto? Quizás no como la época en el tiempo de la Iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando se inició la Iglesia de Cristo, como nos lo dice el libro de Hechos, pero sí podemos decir que fue el tiempo en donde la Iglesia verdadera se desligó de aquella oscuridad en donde estaba sumergida, ¿cierto? En el siglo XVI. Fue el tiempo en donde los reformadores protestantes se desligaron de lo que era la Iglesia Católica Romana. Es decir, fue el tiempo cuando se vio la mayor fragmentación de la Iglesia. Ahora, esta fragmentación fue de alguna manera positiva, ¿verdad? Aquí surgieron todo tipo de grupos divergentes. Ellos tenían diferentes credos, diferentes confesiones, diferentes formas de gobierno y diferentes liturgias. Todos ellos afirmaban ser la Iglesia verdadera de Cristo. Muchos pretendían ser la Iglesia verdadera de Cristo. Pero como dije, de esto de alguna manera fue positivo para la Iglesia, para el crecimiento de la Iglesia en general. Ya que aquellos hombres, aquellos reformadores protestantes, aquellas personas se empezaron a preguntar: ¿cómo determinamos cuál es la Iglesia verdadera de Cristo? ¿Cuáles son las marcas de una auténtica iglesia verdadera? Ellos lidiaron con esa pregunta en ese tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque la Iglesia Católica, como sabemos, no avalaba a las iglesias protestantes como auténticas. Ellos decían que no eran auténticas. Ellos decían que una iglesia de Cristo era donde estaba el obispo. Y si no estaba el obispo, entonces ellos no avalaban esa institución que estaba creciendo. Ellos decían, eso no es una iglesia, si no estaba el obispo. Bueno, los reformadores, como sabemos, tuvieron una postura totalmente diferente. Ellos intentaron, por supuesto, basados en los fundamentos apostólicos, en los principios bíblicos, intentaron definir las marcas de una iglesia válida, de una iglesia pura, y convinieron en 3 marcas. Esa clase ya la vimos en su oportunidad. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 3 marcas de una iglesia verdadera? ¿Perdón? La disciplina y la de predicación, exacto. Ellos dijeron que una iglesia verdadera, en primer lugar, es cuando se predica fielmente la palabra de Dios. En segundo, dijeron que una iglesia es aquella donde se administran debidamente los sacramentos. Y en tercer lugar, dijeron que una iglesia verdadera practica, y pongan esa palabra con atención, practica la auténtica disciplina a sus miembros. De todos los elementos que conforman lo que es la doctrina eclesiástica o la doctrina de la iglesia, estos son 3 puntos innegociables. De todas las marcas que conforman la iglesia, estas 3 son innegociables. ¿Por qué? Porque fueron basadas en los fundamentos apostólicos. Ellos señalaron como marcas esenciales para ser una iglesia verdadera de Cristo. Y hoy, hermanos, estaremos hablando sobre la tercera de esas marcas, el cual es la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica. Seguimos con un poco de historia. Debemos decir que a través de la historia, hermanos, la iglesia, ¿verdad?, ha visto que esta disciplina ha sido un tanto variable. Ha habido épocas pasadas en donde la disciplina eclesiástica se ha manifestado de formas crueles. Durante el siglo XVI, hermanos, hubo una feroz persecución, no solamente de los católicos a los protestantes, sino también de los protestantes a los católicos, en donde las personas eran sometidas a toda clase de torturas y a toda clase de castigos como medio de disciplina eclesiástica. Desde nuestro punto de vista y en el siglo XXI, ¿verdad?, esto nos parece a nosotros un poco cruel, ¿cierto?
Nos parece inusual, nos parece drástico este tipo de acciones. Y lo es, hermanos. Lo es porque la disciplina es algo totalmente contrario a estas acciones. Porque el objetivo de la disciplina no es el de torturar ni castigar a nadie. Por el contrario, debemos entender, y quiero que tengamos esto en nuestras mentes, algo muy importante, que una verdadera iglesia de Cristo es aquella que practica, hermanos, practica la auténtica disciplina a sus miembros. Es muy importante que tengamos esto en las mentes. En una época apóstata y endurecida por el pecado, es necesario que la iglesia, hermanos, sea llamada de nuevo a las doctrinas neotestamentarias, es decir, que la iglesia vuelva, hermanos, a los principios y fundamentos apostólicos escritos aquí en el Nuevo Testamento. Debemos volver a ellos. Ya que en nuestros días, hermanos, y eso lo sabemos muy bien, en nuestras iglesias se ha vuelto muy tolerante al pecado. Incluso se ha vuelto tolerante el pecado cuando es encontrado hasta en sus propios miembros. Y la consecuencia inmediata de eso, queridos hermanos, de ser indiferente acerca de este tema de la disciplina, que va estrechamente ligada a la santidad de la iglesia, es que esto traerá a cada iglesia local, hermanos, la ira de Dios, si descuidamos, si somos indiferentes a la disciplina eclesiástica. Hermanos, como iglesia, no podemos estar dispuestos a ignorar el pecado, no podemos, sino más bien denunciarlo, como dice la palabra de Dios. No debemos tomar el pecado como un juego, sino seriamente, hermanos. No tenemos ningún derecho, escúchenlo bien, ningún derecho de dialogar con el pecado. Por el contrario, se debe eliminar inmediatamente de nuestras vidas en primer lugar. Y se debe eliminar inmediatamente de las filas de la iglesia, hermanos, sin negociar, teniendo una posición firme en contra del pecado. Y esto se logra en la disciplina. Es cierto, como dije, que la iglesia históricamente se ha equivocado en algunas veces o muchas veces en el asunto de la disciplina. Pero hoy en día, hermanos, el problema no es tanto la equivocación de la iglesia. El problema va mucho más allá. Es aún mayor el problema. ¿Por qué, hermanos? Porque, francamente, el problema tiene que ver más con algo de descuido. Hay un descuido en la iglesia local en cuanto a este tema de la disciplina eclesiástica. Es un problema de negligencia de sus miembros. Y va más allá. Está llegando, hermanos, a un estado de ignorancia total el tema de la disciplina. Por eso es importante, hermanos, como iglesia comprender este tema, la disciplina eclesiástica. Veamos un principio que está dentro de la disciplina en cuanto es el amor, el principio del amor de la disciplina. Como hemos visto, la disciplina eclesiástica es un tema que se ha olvidado, que se ha ignorado, que se han equivocado en hacerlo. Y es como el caso de la membresía, ¿se acuerdan? La disciplina, la membresía como la disciplina eclesiástica son altamente ignoradas dentro de la iglesia. ¿Y saben por qué todos estos males, hermanos? ¿Saben por qué la ignorancia, la indiferencia, la negligencia? ¿Saben por qué es esto, hermanos? Porque muy frecuentemente todo esto está justificado supuestamente en el nombre del amor. Es cierto que el apóstol Pablo, hermanos, perdón, el apóstol Juan escribió que debemos amarnos unos con otros, ¿cierto? Pero también escribió en 2 de Juan 1, del 5 al 6, él escribió, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos con otros. Y en el versículo 6 dice, y este amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. Es decir, hermanos, según este amor que nosotros profesamos, debemos seguir sus mandamientos, ¿cierto? Y uno de los mandamientos que dice la palabra de Dios, que dice Jesús para su iglesia, es, como veremos, el ejercicio de la disciplina eclesiástica. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando este es cumplido,
adecuadamente, entonces es una profunda manifestación de amor cristiano de unos con otros. Es el verdadero amor, el ejercicio de la disciplina a sus miembros, a cada uno de sus miembros. Para decirlo de otra manera, el verdadero amor cristiano implica no ignorar el uso de las varias formas de disciplinas donde lo ameriten, sino que el amor cristiano necesariamente desafía en primer lugar el pecado en cada uno de nosotros y desafía el pecado en todos nosotros, en la congregación en general. Y eso se logra a través de la disciplina eclesiástica. En otras palabras, hermanos, cuando un creyente que ve a su hermano en Cristo caminar por una senda pecaminosa, escúchenlo, y no hace nada para impedirlo, él no está manifestando ningún amor hacia ese hermano. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es como el amor de un padre, ¿verdad?, que ve a su hijo yendo hacia la destrucción y éste no hace nada para impedirlo. Ese padre no está demostrando ningún amor hacia ese hijo, sino todo lo contrario. Si cada uno de nosotros quiere velar por las bendiciones de Dios a nuestras iglesias, es esencial que nosotros mismos nos conduzcamos de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cómo hacerlo, ¿cierto? Por lo tanto, si vamos a practicar el amor cristiano verdadero, entonces debemos practicar la disciplina eclesiástica dentro de la iglesia, cuando lo amerite. Cuando lo amerite. Ahora, esto de la disciplina, por supuesto, no surgió con lo de las marcas de la iglesia verdadera. No, hermanos. Porque los reformadores se basaron en principios bíblicos, en fundamentos para establecer la disciplina. En las Escrituras encontramos varios ejemplos claros donde el ejercicio de la disciplina es aplicado. ¿Tienen sus Biblias allí? Bueno, vamos a ver varios versículos, solamente los vamos a nombrar, pero seamos un poco ágil con las Biblias, pero quiero que los lean, hermanos. No traemos las Biblias para tenerlas cerradas, sino abiertas y estar muy pendiente de los versículos. Vayamos a Gálatas 6:1, hermanos. Vamos a leer estos versículos para establecer este punto. Gálatas 6:1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Y ahí está aplicado el amor, ¿cierto? Dice en Efesios 5:11. Vayamos en Efesios 5:11. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas, ¿cierto? En Tito 3:10. Yo voy a leerla en la versión NBI. Dice: al que cause divisiones, dice, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Allí está aplicando la disciplina eclesiástica. En 2 Tesalonicenses 3:14 al 15, vayamos allá también, hermanos. 2 de Tesalonicenses 3:14 al 15, dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice Pablo, a ese que dice, señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis como enemigo, sino que dice, amonéstale como a hermano, amonestándolo a través de la disciplina, a través del amor. Y por último, bueno, no por último, el apóstol Juan, hermanos, propone algo parecido a la disciplina preventiva, no dejando que alguien participe de la comunión de la iglesia. Él dice en 2 de Juan 9:10, él dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a nosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis
bienvenidos. Aquí por supuesto está hablando de un error doctrinal. Como veremos a continuación, la doctrina es aplicada también allí, en los errores doctrinales. Hermanos, y otro ejemplo muy gráfico lo encontramos en la iglesia de Corintios, ¿se acuerdan? En 1 Corintios 5, que vemos allí el pecado de fornicación, ¿verdad? Que dice el texto que ni aún, hermanos, ni aún los gentiles nombraban ese pecado. Ni aún los gentiles. Porque dice el texto, porque alguno tiene la mujer de padre, y que dice en el versículo 2, Pablo dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, hermanos, los corintios estaban conviviendo con el pecado dentro de la iglesia. Y ni aún los gentiles se avergonzaban de eso, no creían lo que estaba pasando en la iglesia. Y Pablo dice en el versículo 3, ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, es juzgado al que tal cosa ha hecho. Es decir, hermano, Pablo había metido un juicio en contra de esa acción. Y él no estaba allí presente. ¿Entendieron el punto? Sí. Muy bien. ¿Qué entendemos por disciplina eclesiástica? En palabras del pastor Julio Benítez, él dice que entendemos por disciplina eclesiástica la acción que la iglesia local se ve obligada a tomar con alguno de sus miembros, cuando éste rehúsa apartarse, en primer lugar, de un pecado notorio y escandaloso, y en segundo lugar, de un grave error doctrinal. Allí es aplicada la disciplina eclesiástica. Y esto nos dice que el ejercicio de la disciplina a sus miembros es algo totalmente necesario. Primero, para preservar el testimonio y la pureza de una iglesia local, el cual está ligado al pecado notorio y escandaloso. Y en segundo lugar, para guardarnos, hermanos, de los errores doctrinales que están por allí siempre presentes y que fácilmente nos pueden engañar. Entonces la disciplina se aplica para eso también. Y como iglesia verdadera de Cristo, que han recibido la autoridad divina, como lo veremos, debe ejercerla a sus miembros. Hermanos, esta palabra es interesante, disciplina, la cual se deriva del latín disco, que significa literalmente yo aprendo, significa esa palabra. Y de esta misma palabra se derivan los términos discípulos, que significa aprendiz. Y se deriva la palabra disciplina, que significa enseñanza y sumisión. Y es así como nuestro Señor Jesús nos ve, hermanos. Nuestro Señor Jesús nos ve como una iglesia, una asamblea disciplinada, en donde todos sus discípulos, es decir, sus aprendices, desean crecer en santidad, desean crecer en madurez espiritual. Así nos ve Cristo. Es por eso, hermanos queridos, que tengamos esto muy presente en nuestras mentes. Y es que ningún miembro, hermanos, ningún miembro de la iglesia de Cristo debe rechazar o considerar en poca estima la disciplina eclesiástica. Ninguno, hermanos. ¿Y por qué, hermanos? Porque Jesús la ha autorizado para que su iglesia la ejerza. La ejerza como medio preventivo y correctivo, primeramente a través de ¿qué? De la predicación fiel de la palabra. Y en segundo lugar, como la expresión de amor, aquello amor que nosotros profesamos en la iglesia, Él la usa para eso, para restaurar, hermanos, a un miembro que ha pecado dentro de la iglesia. Allí es la disciplina. Ahora veamos un punto importante. Vamos a ver la autoridad de la iglesia para ejercer la disciplina. Vamos a ir a un versículo, hermanos. Vayamos a Mateo. Vayamos a Mateo. Mateo. Este es un versículo, hermanos, que muchos conocen. Mateo 18. Muchos conocen, pero que, bueno, lamentablemente es muy mal interpretado. Algunos cristianos creen que tienen el poder en sus lenguas o en sus manos
para atar y desatar enfermedades, problemas, bendiciones, todo ese tipo de cosas. Pero esto no es lo que el versículo nos los dice, hermanos. Ustedes ya saben. Esto está totalmente ligado a la idolatría, al orgullo, a la impiedad de un mundo perverso, hermanos. Este tipo de interpretación. Y eso lo sabemos, hermanos, porque solamente Dios tiene el poder de crear cosas, hermanos. Solamente Él lo tiene, a través de su palabra. Nadie más. Amén. Este pasaje está dado en el contexto de la disciplina eclesiástica, hermanos. Y está hablando de la autoridad que tiene la iglesia local, como un organismo vivo y lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para juzgar asuntos que tengan que ver con la conducta y con doctrina dentro de la iglesia. Hermanos, fíjense la autoridad especial que le da Cristo a la iglesia local para disciplinar a sus miembros, una autoridad especial. Y tanto así, hermanos, como veremos que esta autoridad es tomada en cuenta por Dios, ¿en dónde? En el cielo. Es así la autoridad que le da Cristo a la iglesia. Leamos el versículo. Mateo 18. Mateo 18, versículo 18. De cierto os digo, dice Cristo, que todo lo que atéis en la tierra será atado ¿en dónde? En el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. Muy bien. Como ustedes saben, esta frase está dicha en el contexto de la disciplina. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque versículos más atrás, desde el versículo 15, nos da el contexto del texto. Si nosotros leemos el versículo 15, dice, por tanto, dice Cristo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Jesús está presentando aquí instrucciones claras en un caso de una ofensa cometida de un hermano con otro. ¿Qué tiene que hacer el hermano ofendido? Bueno, dirigirse al hermano que lo ofendió para buscar, en primer lugar, que él reconozca su pecado, ¿verdad? Y como consecuencia, este hermano se arrepienta y se restablezcan las relaciones que se perdieron en ese momento. El versículo 16 nos dice, lean allí, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dice el versículo 17, dilo a la iglesia. Y si no oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El versículo 16 nos indica que si el hermano no reconoce su pecado, bueno, se busca a 2 o 3 hermanos de buen testimonio, ¿verdad? Pero si antes de ellos aún el hermano no reconoce su pecado, entonces el caso debe ser llevado a la iglesia, hermanos. En donde la iglesia, junto con sus miembros, sus pastores y diáconos y sus autoridades, bueno, discuten el asunto. Y si el hermano ofensor aún no reconoce su falta y se ha comprobado su culpa, entonces debe ser excomulgado de la iglesia. En palabras de Cristo dice, tenle por gentil y publicano. Hermanos, ¿qué significa todo esto? Que una persona, hermanos, cuando es expulsada de la asamblea local, esta persona ha sido atada, tanto en la tierra, hermanos, como en el cielo. De la misma manera, cuando el creyente se arrepiente de su pecado y es restituido en la comunión de la iglesia local, este hermano es desatado en la tierra como en el cielo, y es aceptado en el cielo. Y si nosotros, hermanos, vamos a Mateo 16, vayamos a Mateo 16, este versículo está ligado a la declaración que hizo Pedro en cuanto a Jesús, que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él dice en el 16 esa declaración. ¿Y qué le dice Cristo a Pedro, en base a lo que dijo Pedro? Y dice, en el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada ¿en dónde? En los cielos. Y si nosotros, hermanos, vamos un poco más atrás, en Juan 20, 23, vemos una promesa que Cristo le hace a sus discípulos. Juan 20, 23. Yo la voy a leer de la versión NBI porque es un poco más entendible, pero ustedes búsquenla allí. Juan 20, 23. Él dice: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Hermanos, y todo esto debe ser entendido en el contexto de la disciplina eclesiástica. ¿Por qué, hermanos? Porque es la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia para tratar, ¿qué cosas? Los pecados dentro de ella. Esa es la autoridad, hermanos. Y eso es lo que significa el versículo que acabamos de leer, no lo que piensan los demás. Es como dice MacArthur. MacArthur lo explica de esta manera. Él dice, y escuchen bien, cuando la iglesia dice a la persona impenitente que es atada en sus pecados, la iglesia dice lo que Dios dice sobre esa persona. La iglesia tiene autoridad de decirlo, y Dios está de acuerdo con eso. Cuando la iglesia reconoce que una persona se arrepiente de sus pecados, esta persona ha sido desatada de sus pecados aquí. Y Dios está de acuerdo con eso, hermanos. Es la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia. Esa es la autoridad, hermanos, que tiene la iglesia en los asuntos de pecados, que es aplicado por medio de la disciplina. ¿Entendieron el punto, hermanos? Y aquí, hermanos, hay que mencionar algo muy importante y algo muy común que está pasando en las iglesias actuales, en las iglesias locales. Y es que los creyentes, hermanos, muchos creyentes, prefieren irse de las iglesias por causa de la disciplina eclesiástica. Deciden irse, hermanos, en primer lugar para continuar su pecado, o por lo menos olvidarse de ese pecado que cometieron en aquella iglesia. Y no solo eso, hermanos, va más allá también, sino que se van a otras iglesias que también en medio de su ignorancia, hermanos, los aceptan, que es mucho peor todavía. Están recibiendo a hermanos que vienen de un proceso disciplinario, otras iglesias. Hermanos, y ninguno de ellos no tiene ni idea del grave pecado que están cometiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque están desobedeciendo a Cristo mismo. Porque Cristo le ha dado la autoridad a la iglesia, como dije, para los asuntos de doctrina y pecados dentro de ellas. Entonces, como iglesia no podemos recibir a un hermano que viene en un proceso disciplinario. No podemos. Ahora tú dirás, y la iglesia, si no sabe, recibe a este hermano y no sabe lo que pasó en la iglesia. Bueno, hermanos, allí es donde está la labor de la iglesia local. La labor de sus miembros en hacer un seguimiento de las personas que asisten a la congregación. Es por eso que no se pueden aceptar o recibir a todo aquel que dice ser cristiano, así por así, no. ¿Por qué, hermanos? Porque como iglesia debemos cuidarnos de estas cosas, debemos cuidarnos y exigir que la persona sea sincera del por qué se está retirando de la iglesia. Ellos podrán engañarnos inclusive a nosotros, podrán engañarnos, pero hay que hacerles ver claramente que a Dios nadie se le engaña. Y a fin de cuentas, a quienes están despreciando y a quienes están desobedeciendo y entrando en una total desobediencia, es a Dios. Pero como iglesia debemos cuidarnos nosotros de ese tipo de acción. Un autor señala, hermanos, quienes desprecian o desobedecen las normas disciplinarias de la iglesia local no pueden pretender apelar a otro tribunal, sencillamente, porque sencillamente están despreciando y desobedeciendo a Dios mismo.
Ahora, ¿por qué el Señor Jesús se molesta o se molestó en dejarnos estas directrices a la iglesia? Bueno, porque Él las consideraba y todavía las considera como un asunto importante y vital. Y si se descuida esto, hermanos, significaría la destrucción final de la iglesia como medio poderoso para difundir el evangelio entre sus miembros y difundir ese evangelio al mundo. Estaríamos en esa grave situación si no ejercemos la disciplina como nos dice la palabra de Dios. ¿Ven lo importante de la disciplina? Ahora, pasemos a otro punto. ¿En cuáles casos se debería ejercer la disciplina? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿En qué se debería ejercer la disciplina? Veamos algunos. En primer lugar, la iglesia debe glorificar a Dios obedeciendo sus mandatos. Y esto se logra sometiéndonos bajo un gobierno eclesiástico, el cual incluye la disciplina. Y de esta manera, para que la congregación glorifique a Dios. En segundo lugar, como dije al principio, el propósito de la disciplina no es acusar ni hacer ver al pecador o hacer ver al hermano lo pecador que es. No, hermano. El propósito de la disciplina es restaurar a los ofensores, demostrando ¿qué cosa? El verdadero amor cristiano mediante esa disciplina. Si nosotros como iglesia dejamos al hermano ofensor, como dije, sin disciplina, estamos mostrando una falta de amor verdadero para con él. ¿Entendieron eso? Hermanos, la disciplina causa dolor. Claro que sí la causa, al comienzo, pero después esto produce gozo y fruto de vida. Es como dice Hebreos 12, 11. Es verdad, dice el autor de Hebreos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitados. Qué hermoso, ¿verdad? Hermanos, no solo se debe orar por el hermano, no, sino que también es necesario tomar acciones disciplinarias que le llevan a este hermano a un sincero arrepentimiento. Ahora, si fuera el caso de la excomunión del hermano, bueno, esto incluso no debe dejar que el amor esté presente en todas esas acciones que hacemos en la disciplina. Porque ese es el principio de la disciplina, el amor hacia el hermano, no lo contrario. En tercer lugar, hermanos, se debería ejercer la disciplina para conservar la pureza y la santidad de la iglesia. Es cierto que no hay ninguna iglesia perfecta, no hay ninguna iglesia pura, debido a las imperfecciones de nosotros, ¿verdad? Las imperfecciones de sus miembros, pero eso no debe limitar que como iglesia usemos los medios que Dios nos da para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual. Y todo esto, hermanos, involucra la disciplina eclesiástica. La disciplina. En cuarto lugar, hermanos, la disciplina actúa como amonestación a otros en la congregación. Y es una amonestación por sus pecados. Es decir, cuando la disciplina es aplicada a la congregación, esta congregación es advertida de esos pecados. Es decir, la disciplina es preventiva también. En quinto lugar, pero no menos importante, es evitar el castigo de Dios y su disciplina a toda la congregación. Esto puede suceder, hermanos, cuando se es tolerante con el pecado. Porque cuando el pecado no es disciplinado, esto puede causar desagrado al Señor, sobre toda la congregación. Y recordemos, hermanos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que constantemente toleraban el pecado dentro de sus filas. Y que vemos, hermanos, que Dios constantemente los disciplinaba.
Y vemos también a Cristo, hermanos, que mira a sus iglesias y nos advierte de no tolerar el pecado, hermanos, como nos dice la carta del Apocalipsis. Veamos las cartas del Apocalipsis y nos daremos cuenta del peligro, de las consecuencias de no disciplinar, hermanos, de no ejercer la disciplina. Vayamos a otro punto. ¿Cómo debe ser ejercitada la disciplina? ¿Cómo debe ser ejercitada la disciplina? Bueno, hermanos, la disciplina debe ser ejercitada mediante la sana exhortación pública a través de ¿qué cosa? De la predicación de la palabra. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa y ella tiene el poder de revelar el pecado del corazón humano. Aquellos pecados que parecen escondidos en nuestros corazones, o creemos que están escondidos en nuestros corazones, la palabra de Dios los revela, hermanos. Y con la aplicación del Espíritu Santo en nuestras vidas, aleja al creyente de ellos. Los aleja. La palabra, hermanos, es el medio de gracia por excelencia. Es decir, cada vez que nosotros predicamos fielmente la palabra, esta actuará como prevención, como dije, contra el pecado. Es decir, la iglesia, cuando se predica la palabra de Dios fielmente, la iglesia ejercerá menos disciplina a sus miembros. La disciplina debe ser ejercitada también, como hemos visto en el proceso de Mateo 18, esta debe ser ejercitada por medio del consejo privado. Es decir, hermanos, nunca se debe llevar un proceso disciplinario o un proceso de pecado a primera instancia a la iglesia en general, sino que antes se debe tratar de llevar al hermano en privado al arrepentimiento. Es como dice Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ¿verdad? Y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ve a tu hermano en privado, primeramente. Amonesta a tu hermano. Si no hace caso, bueno, ahí está el proceso que tenemos en Mateo 18. También la disciplina debe ser ejercitada por medio de la acción congregacional pública. Esto nos habla del pecado de 1 Corintios. Y nos habla de aquel pecado público que afecte el buen nombre de la iglesia. ¿Se acuerdan que el pecado de Corintio estaba ya afectando el testimonio, que ni aun los gentiles creían lo que estaba pasando? Entonces, como congregación, hermanos, debes ejercitar la disciplina públicamente, siempre y claro en el espíritu del amor, ¿ok? Para fomentar el arrepentimiento sincero, y si es en el caso de la excomunión, también debe ser en amor hacia ese hermano. Hermanos, debemos ser muy enfáticos con esto. Debemos ser serios con esto, de la disciplina. Porque muy fácilmente se puede caer, hermanos, como diría los que conocen de diseño gráfico, muy fácilmente se puede caer en una escala de grises. Hermanos, el cristiano no puede vivir en escalas de grises. O eres blanco o eres negro. Y es así en todo lo que concierne a las doctrinas bíblicas esenciales, hermanos. Y una de ellas es la disciplina eclesiástica. Debemos ser firmes en la disciplina contra el pecado y contra los errores doctrinales dentro de la iglesia. Una iglesia que quiere ser pura, hermanos, pura, una iglesia que quiere ser verdaderamente de Cristo, debe ejercer la disciplina a toda costa, cuando lo amerite, sea a quien sea, sea a quien sea. Un escritor dijo, hermanos, la disciplina incluye todos los expedientes por los cuales una iglesia que tiene el cuidado de almas educa a sus miembros para el cielo. Es allí el poder de la iglesia en cuanto a la disciplina eclesiástica. Hermanos, recordemos que el carácter santo de la iglesia, como luz y sal del mundo, en medio del mundo, debe conservarse
como un estándar, hermanos, firme e inquebrantable. Cuando la iglesia es flexible en aplicar las medidas disciplinarias que demandan las Escrituras, está permitiendo, escúchenlo bien, está permitiendo que la putrefacción, hermanos, del pecado erosione los cimientos de su vocación santa. ¿Escucharon eso? Es decir, hermanos, si no se aplica la disciplina, estamos deteriorando el testimonio de la iglesia para el mundo, hermanos. Y como hemos dicho, nosotros somos la institución más gloriosa, la más importante de todas las instituciones del mundo, la iglesia local. Amén. Amén. Veamos dos cosas más, hermanos. ¿Qué faltas específicas deben ser disciplinadas públicamente por la iglesia? Esto es muy importante, hermanos. Dijimos que la disciplina tiene un aspecto preventivo, ¿verdad? El juzgar y reprender toda clase de pecados. Sean estos personales, individuales, colectivos, externos o otra índole. Pero más explícitamente estamos hablando, en primer lugar, de conflictos personales que no logran solucionarse entre los individuos implicados. Allí se debe aplicar la disciplina. Y que por supuesto esto se extiende a la comunidad, como en el caso de Mateo 18 y como en el caso de 1 Corintios 5, ¿verdad? Que se salió ya de la iglesia ese pecado. Allí se debe aplicar la disciplina públicamente. Dos, hermanos, se debe aplicar en aquellos pecados de carácter moral, aquellos que afectan, como se dijo, la imagen pública de los miembros. Es decir, hermanos, aquellos pecados conocidos como pecados escandalosos. El adulterio, fornicación, aborto, borracheras, violencia, codicia, calumnia, robo, todos esos pecados externos, ¿verdad? Que se ven, que se manifiestan. En Efesios 5:3 nos dice Pablo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Se debe denunciar, hermanos, todos estos pecados. Y por último, se debe ejercer, como se dijo, sobre los errores doctrinales o desviaciones heréticas que algunos miembros pueden profesar. ¿Por qué? Esto debe ser disciplinado, hermanos, porque si no se disciplina muy pronto, sin darnos cuenta, esto afectará la unidad y la integridad de la iglesia, hermanos. Vemos a Pablo amonestando a los Gálatas. Vayamos allá, Gálatas 1, del 6 al 9. Gálatas 1, del 6 al 9. Dice la palabra de Dios, o dice Pablo, en la palabra de Dios dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice la palabra? Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, allí Pablo nos está dando un consejo para ejercer la disciplina cuando veamos este tipo de casos. Cuando venga otro con doctrinas diferentes, decirle, ya va, espérate, eso no es así, la palabra de Dios dice esto. Y si él no quiere escuchar, bueno, tenemos el proceso de Mateo 18. Amén. Por último, hermanos, veamos cuándo se debe levantar un proceso disciplinario a uno de los miembros. Como hemos aprendido, uno de los propósitos de la disciplina es restaurar al ofensor, ¿cierto? Esto nos dice, hermanos, que la disciplina no debe quedar como una carga sin fin.
Es decir, no debe llegar o debe llegar a un término. Cuando la iglesia y sus ministros vean que el creyente disciplinado ha mostrado un sincero arrepentimiento y ha dado la espalda completamente, definitivamente al pecado por el cual fue llevado al proceso disciplinario, bueno, este hermano, hermanos, debe ser restituido a la iglesia. La iglesia debe aceptarlo nuevamente en la membresía. No solamente eso, sino con todos sus derechos y deberes en la iglesia local. Siempre y cuando este hermano muestre los signos de arrepentimiento, ¿cierto? Ahora, si el creyente disciplinado muestra todo lo contrario y no le da la espalda al pecado, sino que más bien se va de la iglesia local por otra, sin que se levante la disciplina, bueno, hermanos, la palabra dice, el tal debe ser tomado como un gentil y publicano. Y de ninguna manera, escúchenlo, de ninguna manera se le puede levantar la disciplina. Recordemos el principio de la autoridad que Cristo le dio a la iglesia. Hermanos, lo que queda entonces la iglesia, si este hermano hace esta acción, lo que queda de la iglesia es seguir orando por él. Para que el Señor lo libre de su estado de rebeldía, de su pecado, y lo haga tener un corazón sensible a la voz de Dios, y orar para que acuda a Él prontamente al arrepentimiento de cualquier amonestación por su pecado. No podemos hacer más por Él. Hermanos, como iglesia verdadera, para concluir, como iglesia verdadera de Cristo, debe existir un espíritu de obediencia a la verdad bíblica. Es cierto que cada creyente fiel y verdadero de Cristo desea tres cosas. Uno, la gloria de Dios. Dos, la prosperidad de la iglesia. Y tres, el bienestar de cada individuo en la iglesia. Y vemos que la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta constantemente a esas tres cosas. A lo largo de la Biblia lo vemos. Y la doctrina de la disciplina, hermanos, dentro de la iglesia, protege a cada una de esas tres cosas. Para glorificar a Dios, para la prosperidad de la iglesia, que incluye su pureza, su santidad, su crecimiento y el bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Eso lo hace la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica, hermanos, es uno de los medios por el cual Cristo, con sus directrices, nos dejó para conducirnos, como dije, en este mundo perverso y caído. Y como iglesia debemos seguir aprendiendo y dejarnos enseñar por Dios y actuar según sus mandamientos. Y no según nuestra imaginación o nuestros pensamientos, no. Según los mandamientos. Y sus mandamientos, dice la palabra, que debemos ejercer la disciplina. Como dice el autor, para terminar, la disciplina no debe ser ejercida con un amor sentimental. Es decir, un amor que se deriva de las emociones. Sino más bien debe ser ejercida con el motivo de glorificar a Dios mediante la obediencia a su santa palabra. Y una iglesia que se abstenga de hacerlo, queridos hermanos, no está glorificando a Dios. Porque Dios no es glorificado en la desobediencia. No lo es. Amén. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude a, como iglesia, entendamos este principio fundamental y vital. Primero para nuestras almas, para el crecimiento de nuestras almas, para nuestra pureza y santidad, y para el beneficio de nuestra iglesia. Amén. Oremos, hermanos.